Nos vamos rápido con el país informativo que nos proporciona Intelite. Y el primer tema, con 34% de los impactos, pactan López Obrador y Biden una relación de respeto e igualdad. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden se reunieron ayer en una videoconferencia por 45 minutos, el doble de lo que se tenía programado para la plena reunión de trabajo entre los dos mandatarios, quienes coincidieron en su expectativa de que las relaciones bilaterales mejoren significativamente. Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones, poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya es sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones. The history between our nations that haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate. Los presidentes tocaron 4 de las 5 prioridades en la agenda de Biden: la coordinación de trabajos en la frontera para contener el coronavirus, los aspectos laborales del Acuerdo Comercial de América Latina, de América del Norte, la nueva política migratoria de Estados Unidos y el enfoque regional para apoyar a Centroamérica, así como también el cambio climático. No tocaron un punto, el de la seguridad. Los negociadores de este encuentro optaron por dejar fuera el tema de la seguridad, donde la confianza mutua está fracturada. Vamos a ver cómo se publica en algunos diarios de Estados Unidos y también de la Ciudad de México este encuentro. Vamos a comenzar con Los Angeles Times, el periódico que jerarquiza de la manera más amplia y más grande este encuentro. Dice a 4 columnas, su segunda nota en su primera plana: Estados Unidos y México hablan de migración. Dice que Biden y López Obrador discutieron la crisis fronteriza por la migración centroamericana durante su reunión. El New York Times tiene una pequeña llamada en su primera plana, en la parte baja de su primera plana, donde dice Biden se acerca a México, y también entra al foco del tema de la migración, que no es lo que trae el Wall Street Journal en sus páginas interiores, quien señala que no considera Biden compartir vacunas con México. El Washington Post se vuelve a enfocar al tema migratorio y señala en el tema migratorio que la discusión sobre este punto se da en medio de una creciente presión al presidente Biden sobre la política migratoria, que quiere hacer exactamente lo mismo que Trump, nada más que respetando los derechos humanos y no utilizando a México para que sea el territorio en el cual esperen su solicitud, cómo se resuelven sus solicitudes de asilo. El Washington Post, como también el Wall Street Journal y también el Los Angeles Times y el New York Times se refieren a la manera en que este encuentro no fue tan fácil, tan sencillo para el presidente Biden como lo fue la semana pasada con el primer ministro Justin Trudeau, quien estaba feliz de que ya hubiera terminado la era de Trump. A diferencia, dicen de estos diarios, del presidente López Obrador, quien había tenido una muy buena relación con el presidente Donald Trump y tuvo un distanciamiento, y también se mostró reacio a reconocer la victoria del presidente de Estados Unidos. Les vamos a mostrar también dos periódicos de la Ciudad de México, en donde, para que vean cómo tratan el tema, y hay un contexto en esta jerarquización. Uno es Reforma, que tiene como su segunda nota 2 columnas. En su primera plana ofrece Biden colaborar, pero no con vacunas. El tema de las vacunas había sido ya, era un deseo que tenía el presidente López Obrador, pero desde temprano la vocera de la presidencia
de la Casa Blanca, Jan Psaki, dijo que eso no iba a suceder. En el caso del Universal, tiene en la parte baja la última nota de su primera plana, a 2 columnas, AMLO y Biden pactan relación de respeto e igualdad. ¿Por qué resaltamos nosotros estas 2 primeras planas? Porque son los 2 periódicos más criticados por el presidente López Obrador y un tema que sí parecía de una alta relevancia. Aquí estos 2 diarios, criticados sistemáticamente por el presidente, decidieron hacerlo a un lado. El presidente López Obrador esperaba y quería pedirle al presidente Joe Biden un préstamo de vacunas contra la COVID-19, pero se dio cuenta el presidente López Obrador de cuál era el tono y cómo llegaba o cómo iba a llegar el presidente Biden a la reunión, cuando en el briefing de la Casa Blanca, la vocera Psaki, a una pregunta directa, respondió lo siguiente. So when the president of Mexico meets with President Biden later today, he's expected to ask if President Biden would consider sharing part of the U.S. coronavirus vaccine supply with his country. Is this something that President Biden is considering? No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. That is our focus. The next step is economic recovery, and that is in ensuring that our neighbors, Mexico and Canada, have similarly managed the pandemic so that we can open our borders and build back better. Así es, sí lo platicaron, pero por supuesto no hubo nada por este momento. Que ambas naciones son fuertes cuando trabajan juntas. Mr. President, this is what I know. The United States and Mexico are stronger when we stand together. There's a long and complicated history between our nations that haven't always been perfect neighbors with one another, but we have seen over and over again the power and the purpose when we cooperate. And we're safer when we work together, whether it's addressing the challenges of our shared border or getting this pandemic under control. As you know, the fastest growing population in the United States is Hispanic, and 60% of the Hispanic population is Mexican American. They're an integral part of our history, and I keep a bust of a civil rights leader, Cesar Chavez, in my Oval Office as a reminder. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia fundamental de mantener buenas relaciones entre ambas naciones. Dijo que los 2 países deben cooperar para el desarrollo con independencia y con autonomía. Agradezco mucho de que usted, como lo acaba de expresar y me lo comentó en la conversación telefónica que sostuvimos, usted quiere que haya un pie de igualdad en nuestras relaciones, que haya respeto a nuestras soberanías, y eso es muy importante. Tenemos que cooperar para el desarrollo con independencia, con autonomía, potenciando todo lo que significa, sobre todo, el pueblo de América del Norte, que es el motor del cambio. Nuestros pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo estadounidense, nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos. El integrarnos, como se ha hecho con el tratado, que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras regiones del mundo. Por eso es estratégica nuestra relación. Más tarde, la Cancillería dio a conocer el acuerdo bilateral alcanzado que establece el compromiso mutuo para dialogar entre los mecanismos de cooperación
en materia migratoria y promover el desarrollo en la región sur de México y Centroamérica. También define el compromiso conjunto para trabajar en combate a la pandemia de COVID-19, así como revitalizar la cooperación económica. Y anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió en Twitter: tuve una gran reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Desde la migración hasta el cambio climático, estamos comprometidos en trabajar en estrecha colaboración para avanzar en los desafíos que enfrentamos. Buenas noches. Hoy se rehizo uno de los dichos más usados por el mexicano. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor. Y es que el ambiente se prestó para que los dos presidentes se regalaran, se obsequiaran frases cordiales, amables. Sobre el encuentro de los mandatarios, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuiteó: acompañé al presidente López Obrador en su conversación con el presidente Biden. ¿Qué fue lo más destacado? La comunicación fácil y cordial, el renacimiento de una visión común en Norteamérica, el respeto a la soberanía, el trato igualitario y la sabiduría para procesar diferencias. Así selló esta reunión el gobierno mexicano. Pero la amabilidad no parece haber servido a México para obtener uno de sus objetivos a corto plazo, que era recibir de Estados Unidos muchas más vacunas contra el COVID. Antes del encuentro de los presidentes, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, lo dejó en claro. When the president of Mexico meets with President Biden a little bit later today, he is expected to ask if President Biden would consider sharing part of the U.S. coronavirus vaccine supply with his country. Is this something that President Biden is considering? No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. That is our focus. The administration's focus is on ensuring that every American is vaccinated. And once we accomplish that objective, we're happy to discuss further steps beyond that. Mucha cordialidad, pero no habrá más vacunas para México. Y se entiende cuando se ve la comparación de vacunas de México con Estados Unidos, pues se entiende cuando menos el deseo de México. Hoy llegamos a 2,5 millones de vacunas y allá van cerca ya de las 80 millones de vacunas. Cuando se ve ese gráfico, pues se entiende por qué México le pide a Estados Unidos un poco más de vacunas, pero pues Estados Unidos, pese a esa desproporción, le dijo a México que no. Vamos ahora hasta Washington con Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bonitas palabras, no muy concretas las cosas para México, Ariel, eso parece. Pues sí, eso parece. Bonitas palabras. La verdad es que yo no sé cuál sea tu impresión, pero me pareció que para el ser una primera reunión entre ambos mandatarios que solamente se habían conocido una vez, habían platicado, y una reunión entre dos presidentes por primera vez, fue un poco menos formal de lo que se esperaba. Eso puede ser una buena señal de que habrá un entendimiento que hasta hace unas semanas se veía complicado. No quiere decir que ya se puede cantar victoria, pero sin duda alguna esa parte fue positiva. Ahora, no pasaron de esas buenas intenciones y de esta buena química inicial a algo más concreto. Es la primera reunión, tampoco es posible que se espere que todo lo resuelvan en la primera reunión. Sin embargo, pues ayer platicábamos de estas vacunas que Estados Unidos podría liberar, ya sea en términos de su provisión de vacunas, o bien
en términos de permitir que las empresas las distribuyan a México. No ocurrió así por lo menos ayer, pero por otro lado, el comunicado y la declaración conjunta, como le llamaron al comunicado conjunto entre México y Estados Unidos, pues creo que deja abierta la puerta a algún tipo de anuncio en los próximos días, quizás en ese sentido. A lo mejor estoy siendo demasiado optimista, pero me parece una declaración tan general, por un lado, que puede dar lugar a otro tipo de cuestiones, que avancen ya los equipos y ya no los jefes de Estado y de gobierno como tal, sino los equipos que en general, salvo algunas excepciones, son los que llevan la relación bilateral casi siempre, Raimundo. Oye, ahora, sobre este tema de las vacunas, como tú dices, pues quién sabe qué es lo que va a suceder. Sí, tengo entendido que platicaron sobre este tema sin llegar absolutamente a ningún compromiso, por supuesto, ni a ningún acuerdo sobre tiempos, ni nada. Ya lo había dicho la vocera presidencial, hasta que se termine de vacunar a todos los estadounidenses, ya verá qué se hace. Pero hay algo que me llama la atención, porque originalmente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se había opuesto, que era a este mecanismo de cooperación fronteriza en términos de salud, en términos de COVID. Y aquí entró como cuchillo en mantequilla, ya sin ninguna posición del canciller mexicano, Ariel. Sí, es una de las cosas que además creo que está expresada de una u otra forma en el comunicado. Eso, acordaron, y aquí tengo las palabras, acordaron luchar conjuntamente contra la pandemia, pero esta es la parte justo en donde me llama la atención. Dice aquí, ambos presidentes reafirmaron la importancia de la colaboración cercana para responder a la pandemia del COVID-19, particularmente en áreas relacionadas con economía, salud y cooperación en estas, ¿no? Y aquí acordaron en profundizar la cooperación en la respuesta a la pandemia, incluyendo, estoy traduciendo al vuelo porque la declaración que tengo es la estadounidense, evidentemente, mejorando las capacidades de salud pública. ¿Eso qué significa, Raimundo? Compartir información, compartición de información y el desarrollo de políticas en la frontera. Otra vez, o sea, es parte de lo que estás señalando, ¿no? Reconociendo la importancia estratégica de la relación económica bilateral y reafirmando su compromiso compartido en el TEMEC. Entonces, esta parte como que siento que están integrando varios temas, el tema fronterizo, el tema de mejorar las capacidades de salud pública, y a esto me refería con que lo dejan general y que puede ser esto un paraguas para algún anuncio. Parecería que ahí vienen cosas en este sentido y que lo que está señalando se incluyó, como dices, como mantequilla. Oye, pues a mí me parece que lo que está anticipando es que una vez más se va a ratificar el cierre de la frontera para todo tráfico no esencial y quizás Eso, desde luego, sí. interpretando un poco lo que dice entre líneas es o hacen su tarea en México, en toda la región fronteriza, en estos 3.200 de kilómetros de frontera, todas las ciudades gemelas, hay 55 puntos de entrada de Estados Unidos, y aceleran la inoculación contra la COVID-19, o no se va a poder restablecer este tráfico normal de personas en la frontera, y esto también afecta de alguna manera los retrasos en materia comercial. Es un poco lo que entiendo yo de esto. No se refieren al resto de México. O sea, no hablaron de México, hablaron de la frontera. En todos los sentidos. O sea, la preocupación de Biden, como lo vemos en el comunicado, y lo habíamos visto en las declaraciones previas, es la frontera entre los dos países. Migración, pandemia. Ahí está atrancada la relación bilateral. Economía que tiene que ver con el TEMEC. Ahora, viendo lo del TEMEC, pues hablaron de los agregados laborales, no de otro tipo de temas, Ariel. Por supuesto.
Ahora, una pregunta. Veto a saber si tocaron la cuestión del sector eléctrico, ¿eh? Bueno, a eso iba a ir directamente contigo. Aquí ya vimos cuáles eran las presencias, quienes acompañaron al presidente López Obrador, pero también son interesantes las ausencias. ¿Quiénes en esta relación bilateral tan intensa entre los dos países tendrían que haber estado acompañando a los presidentes, Ariel? Bueno, yo creo que faltó el secretario de Energía del lado estadounidense. Probablemente, si iban a hablar de cuestiones comerciales y económicas, también faltó la titular de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Y del lado mexicano, bueno, pues sus contrapartes. No sé si a esto te refieras, porque estuvieron incluso representantes del lado mexicano, pues de la defensa y de Marina, no estuvieron del lado estadounidense, porque también es cierto que aquí esas cuestiones descansan en parte, y en esta conversación, entendiblemente, en el asesor de seguridad nacional y en su adjunta que ahí estuvieron. ¿Te refieres a esas ausencias? Sí. O algunas otras? No, exactamente. Era muy significativo quienes acompañaron al presidente Biden. Ahí estaba a su derecho el secretario de Estado, a su izquierda el secretario de Seguridad allá en Estados Unidos. Luego junto a ellos estaban el consejero de Seguridad Nacional, la adjunta de Seguridad Nacional, y estaba también ahí Roberta Jacobson, que es la responsable de asuntos migratorios, y el responsable de América Latina, de México, del Consejo de Seguridad Nacional. Nada más. O sea, estaba ahí, era preciso. Ahí se veía muy claro qué era a qué iba el presidente Biden, que no lo vi en la parte mexicana, que estaba como de chile y de dulce ahí, acompañado al presidente, personas que en este caso no tenían que haber, no había por qué estar ahí, Ariel. Sí, yo creo que la presencia de los subsecretarios de Defensa y de Marina fue un poco para que tuvieran contrapartes el asesor de Seguridad Nacional y su adjunta, y la presencia de la secretaria de Economía, de Tatiana Cloutier, fue un poco para hablar de las cuestiones comerciales, pero como dices, y es muy importante, no hubo representación de cuestiones comerciales ni económicas del lado de Estados Unidos. Entonces, en los hechos, el presidente Biden sabía que la plática iba a versar sobre cuestiones de seguridad, sobre cuestiones de migración, sobre cuestiones fronterizas, y es muy significativo que del lado estadounidense haya estado, por supuesto, como es entendible, el secretario del Departamento de Seguridad Interior, que en muchas ocasiones incluso diplomáticos mexicanos han señalado como el verdadero secretario de Estado para México, y del lado de México no estuvo, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, estuvo directamente el comisionado del Instituto Nacional de Migración, del INAMI. Esto quiere decir que los temas, otra vez fronterizos y de seguridad, de migración, de pandemia, los que has señalado son los que iban a tratar, y la cuestión laboral y todo en el Tratado de Libre Comercio también, pero del lado estadounidense no le dieron incluso, creo que tanta importancia, si no habrían estado ahí los funcionarios correspondientes que hicieran espejo de sus contrapartes mexicanas, y no estuvieron. En México estuvo más variado que en Estados Unidos. En Estados Unidos estuvo más enfocado, si nos ponemos a analizar a los asesores. Y además, en el Consejo de Seguridad Nacional, al cual pertenecen tanto Roberta Jacobson, la coordinadora de la frontera con México, de cuestiones fronterizas, como Juan González, el director del hemisferio occidental, que en concreto es Latinoamérica, pues más Canadá, no hablan de cuestiones que no tengan que ver con la seguridad nacional, como lo dice su nombre, obviamente. Entonces, pues sí, muy enfocado. Ya podemos saber e imaginarnos de qué hablaron y de qué no hablaron en esta conversación. Se puso sobre la mesa la cuestión de cambio climático,
Pero bueno, pues eso evidentemente es una cuestión más de buenas intenciones, de buenos deseos y que en este momento no creo que se haya tratado de manera más puntual o más profunda, vamos a decir. Sí, y ya. Lo único que no se trató ahí, porque es muy contencioso el tema de energía y el tema de seguridad.